Hay una figura geométrica de 6 lados, casi perfecta, girando sobre el polo norte de Saturno. Olvídate de una nube con forma vagamente angulosa. Hablamos de un hexágono con sus 6 lados rectos y sus 6 esquinas, y cada uno de esos lados mide más que el diámetro entero de la Tierra. Dentro de esa figura cabrían 2 planetas como el nuestro. Lleva ahí al menos 40 años. Y no la dibujó nadie. Detente un momento en esa frase, porque es el corazón de todo. La atmósfera de un planeta es lo más parecido al caos que existe. Vientos que chocan, tormentas que se deshacen, corrientes que se retuercen sin ninguna forma fija. Y en medio de todo ese desorden, en el polo de Saturno, hay una figura geométrica estable, con la precisión de algo trazado con regla. Ninguna atmósfera debería hacer eso. Ningún otro planeta del sistema solar lo hace. Es el único sitio conocido donde el caos se ha ordenado en una forma geométrica, y se ha quedado así durante décadas. Piensa en lo poco habitual que resulta la geometría en la naturaleza. La naturaleza casi siempre trabaja con curvas, con formas irregulares, con bordes suaves. Un río serpentea, una montaña es rugosa, una nube no tiene forma definida. Las líneas rectas y los ángulos exactos suelen ser cosa nuestra, de reglas y de compases. Hay excepciones célebres, claro. Los cristales forman ángulos precisos. Un panal de abejas es un mosaico de hexágonos. Las columnas de basalto que dejan algunas lavas al enfriarse forman prismas de lados casi rectos. Pero todos esos casos tienen algo en común. Son pequeños y son sólidos. Lo de Saturno es otra cosa. Es una figura geométrica de 30.000 kilómetros, y no está dibujada en una piedra ni en un cristal. Está trazada en el aire en movimiento de un planeta. En el sitio más caótico posible, a la escala más grande imaginable. Por eso desconcierta tanto la primera vez que se ve. Choca con la idea intuitiva de que la geometría es artificial y la naturaleza es irregular. Y lo más raro todavía va más allá de la forma. Está en lo que su movimiento nos ha permitido medir, que es algo que llevábamos siglos sin poder averiguar de un planeta como Saturno. En los próximos minutos vas a entender cómo puede la naturaleza fabricar una figura geométrica sin que nadie la diseñe. Y la respuesta se ha reproducido en un laboratorio aquí en la Tierra, en un cubo con agua girando. Vas a saber por qué durante años nadie vio este hexágono, a pesar de que la primera sonda que pasó por allí lo había fotografiado sin darse cuenta. Vas a ver qué hay exactamente en el centro de la figura, porque ahí está la imagen que circula estos días por las redes, y no es lo que la mayoría de la gente cree que es. Y al final vamos a llegar a lo que de verdad hace especial a este hexágono, que es un reloj. Su latido nos dice cuánto dura un día en Saturno, y eso es un dato que parece sencillo, y que resultó ser endiabladamente difícil de conseguir. Empecemos por lo que se ve. Y una frase de contexto para quien no tenga a Saturno del todo situado, porque ayuda a dimensionar lo que viene. Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar, después de Júpiter. Cabrían más de 700 tierras dentro. Es un gigante gaseoso, lo que significa que no tiene una superficie sólida donde uno pudiera posarse. Es una bola inmensa de hidrógeno y helio que se va haciendo más densa hacia el centro, sin una frontera clara entre la atmósfera y el interior. Están lejísimos, 10 veces más lejos del Sol que la Tierra. La luz solar, que a nosotros nos llega en 8 minutos, tarda casi hora y media en alcanzarlo. Allí el Sol se ve como una estrella especialmente brillante, y el frío es extremo. Lo conocemos sobre todo por sus anillos, que son el rasgo más espectacular y famoso de cualquier planeta del sistema solar. Pero el hexágono está en otra parte, arriba del todo, en el polo norte, lejos de los anillos
y escondido durante buena parte del tiempo por las estaciones. Con eso en mente, vamos con los números del hexágono. Vamos con los números, porque cuesta hacerse a la idea de la escala. Cada uno de los 6 lados del hexágono mide alrededor de 14.500 kilómetros. El diámetro de la Tierra es de unos 12.700. Así que cada lado, uno solo, es más largo que nuestro planeta de punta a punta. La figura completa, medida de un lado al opuesto, ronda los 30.000 kilómetros. Dentro de ella cabrían 2 tierras enteras, una al lado de la otra. Y tiene profundidad. No es un dibujo plano sobre la superficie, porque Saturno no tiene superficie. Es una estructura que se hunde en la atmósfera unos 300 kilómetros hacia abajo. Piénsalo como un pozo hexagonal gigante, excavado en las nubes de un planeta que es casi todo gas. Ese hexágono no está quieto. Sus paredes son en realidad una corriente de aire, un río de gas que circula a lo largo del perímetro a unos 320 kilómetros por hora. Los científicos lo llaman una corriente en chorro, y es la misma clase de fenómeno que las corrientes en chorro que tenemos en la atmósfera de la Tierra, esas que aprovechan los aviones para ir más rápido. Solo que esta forma un hexágono. Y esa comparación ayuda a entender qué es exactamente lo que estamos mirando. En la Tierra hay corrientes en chorro, ríos de viento muy rápido que circulan a gran altura, serpenteando alrededor del planeta de oeste a este. Son las que separan las masas de aire frío del norte de las cálidas del sur, y las que hacen que un vuelo de Europa a América dure más que el de vuelta. También ellas se ondulan, formando curvas que los meteorólogos siguen en los mapas del tiempo. La diferencia es que las corrientes en chorro de la Tierra no forman figuras geométricas cerradas. Se ondulan de forma irregular y cambiante, empujadas por los continentes, los océanos y las montañas, que rompen cualquier patrón regular. Saturno no tiene nada de eso. No tiene continentes, ni océanos, ni cordilleras. Es una bola de gas uniforme. Y en esa uniformidad, sin obstáculos que rompan el patrón, la corriente en chorro del polo puede ondularse de forma perfectamente regular y cerrar la figura sobre sí misma. Esa es una de las claves. El hexágono es posible, en parte, porque Saturno es liso. Aquí toca parar un momento, porque hay una cifra que circula estos días, y hay que corregir con cariño. Se está diciendo que dentro del hexágono caben 4 tierras. La cifra que da la NASA es 2. La confusión probablemente viene de mezclar el tamaño de la banda de nubes con el diámetro del hexágono, o de redondear a lo grande. Pero el dato bueno es 2 tierras, que ya es una barbaridad para una sola figura geométrica en la atmósfera de un planeta. No hace falta inflarlo. Un hexágono de 30.000 kilómetros de lado a lado, girando sobre un polo durante décadas, se sostiene solo como fenómeno asombroso. Y hay un detalle sobre ese giro que es el primero de los 2 misterios de verdad. El hexágono no se desplaza. El resto de las nubes visibles de Saturno se mueven, van cambiando de posición, se arrastran con los vientos. El hexágono no. Se queda anclado en el mismo sitio, dando vueltas sobre el polo sin desplazarse en longitud, como si estuviera clavado al planeta por debajo. Eso, como veremos al final, resultó ser una pista enorme. Y hay que entender bien esa diferencia, porque no es obvia. En Saturno, casi todo lo que se ve en la atmósfera se mueve por su cuenta. Las bandas de nubes que le dan su aspecto rayado circulan a distintas velocidades según la latitud. Las tormentas aparecen, se desplazan y se disipan. Es un planeta con una meteorología intensísima, en constante cambio. En medio de todo ese movimiento, el hexágono permanece fijo en longitud. No se arrastra con los vientos de su alrededor. Da vueltas sobre el polo, sí, pero como un todo rígido,
manteniendo su orientación respecto al interior del planeta. Eso solo puede significar una cosa. El hexágono no flota libremente en las capas altas, empujado por los vientos superficiales. Está anclado a algo más profundo y más estable. Algo que gira con el corazón del planeta y arrastra la figura con él. Es la diferencia entre una hoja flotando en la superficie de un río, que va a donde la lleva la corriente, y el reflejo del fondo del río, que se queda fijo aunque el agua corra por encima. El hexágono se comporta como lo segundo. Y por eso, cuando alguien se dio cuenta de que su ritmo de giro coincidía con el del interior magnético del planeta, se encendió una bombilla. Pero eso lo veremos en su momento. Sigamos con la forma. Y ahora la primera gran pregunta, la que desconcierta a cualquiera que ve esto por primera vez. ¿Cómo puede una atmósfera formar una figura geométrica? Porque esto es lo que choca. Una atmósfera es turbulencia pura. Es el sistema desordenado por excelencia. Las nubes se forman y se deshacen. Los vientos giran sin patrón. Las tormentas nacen y mueren. No es un sitio donde uno espere encontrar geometría. Y sin embargo, ahí está. Un hexágono con 6 lados bien definidos, estable durante 40 años. Durante mucho tiempo esto se presentó como un misterio sin explicación. Y aquí quiero ser honesto contigo, porque es justo lo contrario de lo que se suele contar. El hexágono tiene explicación física. Se entiende razonablemente bien de dónde sale, e incluso se ha reproducido en un laboratorio. Lo que sigue en discusión son los detalles, no el fenómeno. Vamos a explicarlo, porque es una de las cosas más bonitas de toda la física de fluidos. La clave está en algo que se llama corriente en chorro, y en cómo se comporta cuando la haces girar. Imagina un río de aire circulando alrededor del polo, muy rápido, formando un anillo. Si ese río fuera perfectamente estable, dibujaría un círculo. Pero los ríos de aire rápidos no son estables. Tienden a ondularse, a serpentear, igual que un río de agua en una llanura forma meandros, en lugar de ir recto. Cuando una corriente en chorro circular se ondula, forma una serie de curvas regulares a lo largo de su recorrido. Y aquí está el detalle. Dependiendo de la velocidad del chorro y de la diferencia de velocidad con lo que lo rodea, el número de ondas que caben en la vuelta completa cambia. Si caben 6 ondulaciones alrededor del polo, el chorro dibuja un hexágono. Eso es, en esencia, lo que ocurre. La forma de 6 lados es el resultado de una onda que se enrosca alrededor del polo y se cierra sobre sí misma, justo con 6 curvas. Los físicos la llaman una onda de Rossby, y son el mismo tipo de ondas que gobiernan buena parte del tiempo atmosférico en la Tierra. Y aquí hay un detalle que hace todo esto todavía más elegante. El número de lados no es arbitrario ni mágico. Sale de una condición física concreta. Para que la onda se cierre sobre sí misma alrededor del polo, tiene que caber un número entero de ondulaciones en la vuelta completa. No puede caber una ondulación y media, porque entonces la onda no encajaría consigo misma al dar la vuelta. Tiene que ser un número exacto. 4, 5, 6, 7. ¿Cuál de esos números aparece depende de las condiciones concretas del chorro, de su velocidad, de su anchura, de cómo cambia la velocidad del viento a medida que te acercas al polo. Cambia esos parámetros y cambia el número de lados. En Saturno, esas condiciones dan 6. En otro planeta, o en otras condiciones, podrían dar 5 o 7. De hecho, esa es precisamente la pregunta que sigue abierta. ¿Por qué las condiciones de Saturno producen 6 y no otro número? Pero la idea general está clara. La figura de 6 lados es la forma que adopta una onda cuando encaja 6 veces en una circunferencia. Geometría que sale de la física, sin nadie que la dibuje. Y aquí viene la parte que a mí me parece increíble. Esto se ha reproducido en la Tierra, en un laboratorio, con material de andar por casa. Un equipo de la Universidad de Oxford
montó un experimento con un tanque cilíndrico lleno de líquido, puesto a girar. Al hacer que una parte del fluido girase a distinta velocidad que el resto, se formaron figuras geométricas estables en la superficie. Y no solo hexágonos. Según la velocidad a la que giraban las cosas, aparecían triángulos, cuadrados, pentágonos y hexágonos. Léelo otra vez. Un cubo con líquido girando, en una mesa de laboratorio, produce las mismas figuras geométricas que aparecen en el polo de un planeta gigante a 1.300 millones de kilómetros de aquí. El experimento pide una explicación un poco más detallada, porque es la mejor prueba de que aquí no hay nada sobrenatural. Los investigadores montaron un cilindro con agua y lo pusieron a girar. Dentro, mediante un mecanismo, hicieron que una zona del líquido girase a una velocidad distinta de la del recipiente, creando el equivalente a una corriente en chorro dentro del agua. Y para poder ver lo que pasaba, añadieron un tinte o pequeñas partículas que marcaban el movimiento del fluido. Al ajustar la diferencia de velocidad entre las dos zonas, en el borde de esa corriente empezaron a aparecer figuras. Con una diferencia de velocidad, un triángulo. Con otra, un cuadrado. Con otra, un pentágono. Y con otra, un hexágono, exactamente como el de Saturno. Cambiando un solo parámetro, la velocidad, podían pasar de una figura a otra a voluntad. Eso demuestra dos cosas a la vez. La primera, que estas figuras geométricas son un comportamiento natural de los fluidos en rotación, no una rareza exclusiva de Saturno. La segunda, que el número de lados depende de las condiciones concretas del flujo, lo que encaja perfectamente con la idea de que en Saturno esas condiciones dan 6. Un fenómeno a escala planetaria, reproducido en una mesa de laboratorio con agua y un motor. Pocas veces la ciencia consigue una demostración tan limpia y tan visual. Eso es lo que convierte al hexágono en algo tan bonito. Nada de magia, nada de enigma sobrenatural. Es física de fluidos pura, la misma en un cubo de agua que en la atmósfera de Saturno. La naturaleza hace geometría cuando pones un fluido a girar en las condiciones adecuadas. Ahora bien, y esto también hay que decirlo, quedan cosas por entender. La física general está clara. Lo que todavía se investiga es por qué salen 6 lados exactamente, y no otro número. Cuánto influye el vórtice que hay en el centro. Y hasta qué profundidad llega la estructura. Hay varias líneas de trabajo abiertas, con simulaciones y modelos que afinan los detalles. Así que la situación honesta es esta. El hexágono dista mucho de ser un misterio sin resolver. Lo entendemos en lo esencial y seguimos afinando los detalles. El asombro es completamente legítimo, porque es único y es espectacular. Lo que no es cierto es que la ciencia no sepa explicarlo. Suscríbete al canal si te gusta la astronomía contada así, sin exageraciones y sin quitarle un ápice de lo asombrosa que ya es de por sí. Porque ahora viene la parte de la imagen, que es donde casi todo el mundo se confunde. Estos días circula una imagen del polo de Saturno, acompañada de la palabra hexágono. Y en esa imagen no se ve un hexágono. Se ve un agujero oscuro en el centro, como un ojo o un embudo, rodeado de bandas que giran. Esa imagen no es el hexágono. Es lo que hay dentro del hexágono. Vamos a separar bien las dos cosas, porque es importante y casi nadie lo hace. El hexágono es la figura de 6 lados, la corriente en chorro que forma el perímetro. Es enorme, 30.000 kilómetros de lado a lado. En el centro justo de esa figura, sobre el polo mismo, hay otra cosa completamente distinta. Un vórtice, un remolino gigante, parecido a un huracán, con un ojo central despejado. Ese vórtice es lo que se ve en la imagen viral. El agujero oscuro del centro es el ojo del huracán polar, no el hexágono. Y para que te hagas una idea de ese ojo, es unas 50 veces más grande que el ojo de un huracán típico de la Tierra. Su diámetro ronda los 2.000 kilómetros. En el borde de ese ojo,
Las nubes se mueven a más de 500 kilómetros por hora. Vamos a poner ese vórtice en perspectiva, porque es una tormenta descomunal por sí sola. Un huracán terrestre potente puede tener un ojo de unos 30 o 40 kilómetros de diámetro. El del vórtice polar de Saturno ronda los 2000. Es como comparar una moneda con una ciudad entera. Y hay una diferencia de fondo aún más interesante. Los huracanes de la Tierra necesitan agua caliente para existir. Se forman sobre océanos cálidos, se alimentan del calor y la humedad que suben del mar, y por eso se debilitan en cuanto tocan tierra. Sin océano debajo, un huracán terrestre se apaga en días. El vórtice de Saturno no tiene ningún océano debajo. Ahí abajo no hay mar, no hay agua líquida en superficie, no hay nada parecido. Y sin embargo lleva décadas girando sin apagarse. Se alimenta solo de la dinámica de la propia atmósfera, del calor que sube de las profundidades del planeta y de la rotación. Es un huracán que no necesita mar. Y que, a diferencia de los nuestros, no tiene tierra donde ir a morir. Así que la imagen que circula no está mal en sí misma. Es una imagen real y espectacular de Saturno. Lo que está mal es la etiqueta. Muestran el ojo del huracán y lo llaman el hexágono, cuando son dos estructuras distintas una dentro de la otra. Y hay todavía más cosas ahí dentro. Dentro del hexágono, además del gran vórtice central, se han observado varios remolinos más pequeños, unos girando en un sentido y otros en el contrario. El mayor de esos remolinos secundarios mide unos 3.500 kilómetros, el doble que el huracán más grande jamás registrado en la Tierra. Es un sistema meteorológico entero, con una figura geométrica de perímetro. Un huracán colosal en el centro y una colección de tormentas menores girando alrededor. Todo ello sobre el polo de un planeta, estable durante décadas. Y hay un detalle sobre esas tormentas menores que resulta fascinante. Algunas de ellas no están quietas dentro del hexágono. Se desplazan, arrastradas por la corriente en chorro del perímetro, dando vueltas a lo largo de los 6 lados, como si circularan por un circuito de carreras hexagonal. Imagínatelo. Tormentas del tamaño de países, corriendo a lo largo de los lados de una figura geométrica, algunas girando en un sentido y otras en el contrario, alrededor de un huracán central del tamaño de continentes. Y todo ello ordenado, estable, repitiéndose vuelta tras vuelta durante años. Cuando uno se para a visualizarlo en conjunto, cuesta creer que sea un fenómeno natural y no el diseño de alguien. Y sin embargo lo es. Cada pieza de ese sistema obedece las leyes de la dinámica de fluidos, las mismas que rigen el humo de un cigarrillo o el agua que se va por un desagüe. Solo que aquí, a esta escala y en estas condiciones, el resultado es una maquinaria atmosférica de una regularidad asombrosa. Hay un detalle más sobre el vórtice central que cambia la forma de imaginarlo. No es una estructura plana pegada a las nubes. Tiene altura. Las observaciones de Cassini indicaron que ese vórtice y el hexágono que lo rodea se elevan por encima del nivel general de las nubes de Saturno. Es decir, que la figura sobresale, como una estructura que se levantara sobre el resto de la atmósfera. Vista de perfil, más que un dibujo sobre una llanura, parecería un relieve que asoma sobre el terreno de nubes que lo circunda. Eso encaja con la idea de que el hexágono tiene raíces profundas. Va mucho más allá de un adorno superficial pintado en lo alto de la atmósfera. Es la parte visible de una estructura que se hunde bastante hacia el interior del planeta, y que por eso se mantiene estable frente a los vientos cambiantes de la superficie. Cuanto más se ha estudiado este sistema, más ha quedado claro que lo que vemos desde fuera es solo la punta de algo mucho mayor que se extiende hacia abajo, hacia las capas del planeta que nunca podremos fotografiar directamente. Y ahora una parte de la historia que casi nunca se cuenta, y que tiene su gracia. Se dice que la sonda Voyager descubrió el hexágono en 1981. Y es verdad, a medias.
¿La Voyager fotografió el hexágono en 1981? Sí. Pero nadie lo vio hasta 1988. La explicación es la siguiente. Las sondas Voyager pasaron cerca de Saturno siguiendo una trayectoria casi ecuatorial, es decir, mirando al planeta más o menos desde el lado. Desde ese ángulo el polo se ve muy escorzado, muy de refilón, y una figura plana sobre el polo resulta difícil de reconocer. El hexágono quedó registrado en las imágenes, pero pasó desapercibido durante años. Estaba en las fotos, y nadie se había dado cuenta. Hasta que en 1988, un investigador llamado David Godfrey recuperó aquellas imágenes, las combinó en un mosaico y las reproyectó como si mirase el polo desde arriba. Y entonces apareció. Un hexágono perfecto que llevaba 7 años escondido en unos datos que ya teníamos. Piénsalo un momento. El descubrimiento no ocurrió cuando la sonda tomó la foto. Ocurrió años después, cuando alguien miró esas fotos de otra manera. A veces los hallazgos no aparecen en el cielo. Aparecen en los cajones. Y esto es más habitual de lo que parece en la exploración espacial. Las sondas envían cantidades enormes de datos, muchas más de las que se pueden analizar en el momento. Buena parte de esa información se archiva, y a veces pasan años hasta que alguien la revisa con una pregunta nueva en la cabeza, o con una técnica de procesado que antes no existía. El hexágono es un ejemplo perfecto de eso. Estaba ahí, capturado, guardado. Solo hacía falta la idea de combinar las imágenes y mirar el polo desde el ángulo correcto. Una idea, aplicada a datos que ya se tenían, reveló una de las estructuras más singulares del sistema solar. Da que pensar en cuántas cosas más habrá guardadas en los archivos de las misiones espaciales, esperando a que alguien las mire de la manera adecuada. Después de Voyager vino un largo silencio, y la razón es puro mecanismo celeste. Para ver el polo norte de Saturno bien, hacen falta dos cosas: que el polo esté iluminado por el Sol, y que tengamos un telescopio o una sonda en el ángulo adecuado. Saturno tarda unos 29 años y medio en dar una vuelta al Sol. Y como está inclinado, igual que la Tierra, sus polos pasan por estaciones. Hay un invierno polar larguísimo, en el que el polo queda sumido en la oscuridad durante años. El hexágono se pudo seguir desde la Tierra en los años 90, con el Hubble y con telescopios terrestres, mientras el polo estuvo de cara. Después el planeta siguió su órbita, el polo se inclinó hacia el otro lado, y el hexágono desapareció de la vista. Cuando la sonda Cassini llegó a Saturno en 2004, se encontró con ese problema. El polo norte estaba en pleno invierno, a oscuras. La nave estaba allí, pero no podía ver el hexágono con las cámaras normales, porque no le llegaba luz. Y ese invierno polar no es cosa de unos meses. Como Saturno tarda casi 30 años en dar una vuelta al Sol, cada estación dura más de 7 años terrestres. El invierno del Polo Norte se prolongó durante buena parte de la primera etapa de la misión de Cassini. La sonda tuvo que esperar años para que amaneciera. Y aquí Cassini hizo algo ingenioso. Como no había luz visible, usó un instrumento que ve en infrarrojo, es decir, que detecta el calor. El hexágono, aunque estuviera a oscuras, emitía calor desde las profundidades de la atmósfera. Y en octubre de 2006, ese instrumento captó la figura de 6 lados brillando en la oscuridad, dibujada por su propio calor. Y hay que pararse en lo que eso significa. No estaban viendo el hexágono iluminado desde fuera, como quien alumbra un objeto con una linterna. Estaban viendo el hexágono brillar por sí mismo, con el calor que ascendía desde el interior del planeta a través de la figura. Un retrato térmico, tomado en plena noche polar, de una estructura que llevaba 25 años sin que nadie la viera de cerca.
el hexágono seguía ahí, 25 años después de Voyager, girando en plena noche polar. Y entonces, en agosto de 2009, llegó el momento que lo cambió todo. Saturno alcanzó su equinoccio, el punto de su órbita en el que la luz del Sol vuelve a bañar el Polo Norte tras el largo invierno. Y con la luz de vuelta, Cassini apuntó por fin sus cámaras de luz visible al polo. Lo que obtuvo son las imágenes que hoy conocemos. El hexágono a todo color, con un detalle sin precedentes, girando sobre el polo con su vórtice en el centro. Por primera vez en la historia, se veía la figura completa, iluminada, con claridad. Cassini siguió observándolo durante años, hasta el final de su misión en 2017. Y en ese tiempo, capturó algo que nadie esperaba. El hexágono cambió de color. Entre 2012 y 2016, la figura pasó de un tono azulado a un tono dorado. La explicación más aceptada tiene que ver con las estaciones, otra vez. Al llegar la luz del Sol al polo tras el invierno, la radiación solar empezó a generar una neblina de partículas en la atmósfera, una especie de bruma fotoquímica. Y esa bruma tiñó el hexágono de dorado. Es, a su manera, la primavera llegando al polo de Saturno y cambiándole el color al cielo. Ese mecanismo, aunque a escala gigantesca, tiene un pariente cercano en la Tierra. La bruma fotoquímica es, en esencia, lo mismo que produce la contaminación de algunas ciudades cuando la luz del Sol reacciona con ciertos gases y genera esa capa parduzca que se posa sobre el horizonte. En Saturno no hay coches ni fábricas, evidentemente. El ingrediente que reacciona con la luz son compuestos de la propia atmósfera, sobre todo derivados del metano. Cuando el polo estaba a oscuras, durante el largo invierno, esas reacciones no ocurrían, y la atmósfera se mantenía más despejada, con ese tono azulado. Al volver la luz, las reacciones se reactivaron y la bruma dorada se fue formando poco a poco. Es un detalle que a mí me parece entrañable. El color del hexágono cambia con las estaciones, igual que cambian los colores de un paisaje en la Tierra. Solo que allí una estación dura más de 7 años, y el paisaje es una figura geométrica del tamaño de 2 planetas. Y llegamos a lo que de verdad hace único a este hexágono, más allá de su forma. Su latido. Recuerda lo que decíamos al principio. El hexágono no se desplaza. Mientras el resto de las nubes de Saturno se mueven, él se queda anclado, girando sobre el polo sin cambiar de longitud. Eso convierte al hexágono en una especie de manecilla. Da una vuelta cada 10 horas, 30 y 9 minutos y unos 24 segundos, y lo hace con una regularidad extraordinaria. Ahora viene por qué eso importa tanto, y hay que entender un problema que parece absurdo y que trae de cabeza a los planetólogos. No sabíamos cuánto dura un día en Saturno. Y esto no es una curiosidad menor. Saber la duración del día de un planeta es uno de los datos más básicos que se pueden tener de él, y de ese dato dependen muchos otros. La velocidad real de los vientos, por ejemplo, se mide comparando el movimiento de las nubes con la rotación del planeta. Si no sabes cuánto rota el planeta, no sabes a qué velocidad soplan de verdad sus vientos. También la forma del planeta depende de su rotación. Los gigantes gaseosos giran tan rápido que se achatan por los polos y se ensanchan por el ecuador. Cuánto se achatan depende de a qué velocidad giran. Y su estructura interna, la distribución de masa bajo las nubes, se modela también a partir de la rotación. Así que un error en la duración del día de Saturno se propaga a un montón de cálculos sobre el planeta. Es un número de esos que están en la base de todo lo demás. Con la Tierra ese número lo tenemos clavado hasta la fracción de segundo. Con Marte, con la Luna, con cualquier cuerpo que tenga superficie, es sencillo. Con los gigantes gaseosos,
que no tienen ningún punto fijo visible, se convierte en un problema sorprendentemente espinoso. Y de todos los gigantes gaseosos, Saturno resultó ser el más terco. Suena a broma, pero es un problema real y profundo. Con la Tierra es fácil. Clavas la vista en una montaña o en una ciudad y mides cuánto tarda en volver a pasar por el mismo punto. Eso es un día. Con Saturno no puedes hacer eso, porque Saturno no tiene superficie. Es una bola de gas. No hay ninguna montaña, ninguna marca fija, nada sólido a lo que agarrarte para cronometrar la rotación. Y hay un problema añadido. Las nubes que sí puedes ver no sirven, porque las nubes se mueven por su cuenta, empujadas por los vientos. Una nube en el ecuador de Saturno gira a una velocidad distinta que una nube cerca del polo. Si cronometras una nube, estás midiendo la nube, no el planeta. Entonces, ¿cómo se mide la rotación de una bola de gas sin superficie? Durante décadas se usó un truco. Los planetas gigantes tienen un campo magnético, y ese campo está generado en lo más profundo del planeta, anclado a su interior. El campo magnético gira con el corazón del planeta, y ese giro produce unas emisiones de radio que se pueden detectar y cronometrar. La lógica es la siguiente. Las nubes se engañan porque se mueven por su cuenta. Pero el campo magnético nace de las profundidades, de la región del planeta que gira como un bloque sólido, y por eso su ritmo debería reflejar la rotación real del interior. Con Júpiter, ese método funcionó de maravilla. Las emisiones de radio dieron un periodo muy estable, y hoy conocemos la duración del día de Júpiter con enorme precisión gracias a ellas. Con Saturno, el método falló de una forma que nadie esperaba, y la razón resultó ser una rareza única de este planeta. En la mayoría de los mundos con campo magnético, el eje de ese campo está inclinado respecto al eje de rotación. Esa inclinación es lo que permite usar las emisiones de radio como un faro. Como el campo está torcido, al girar barre el espacio y produce una señal que sube y baja con un ritmo claro, igual que la luz de un faro que pasa por delante de ti una vez por vuelta. En Saturno, el eje del campo magnético está alineado casi a la perfección con el eje de rotación. Prácticamente no hay inclinación. Y sin esa inclinación, el faro deja de parpadear con nitidez. La señal se vuelve mucho más difícil de interpretar, porque no hay un desfase claro que cronometrar. Es una de esas ironías de la naturaleza. La propiedad que hace especial al campo magnético de Saturno, su rarísima alineación con el eje, es justo la que nos impide usarlo para lo que necesitábamos. El problema es que cuando la sonda Cassini midió esas emisiones de radio de Saturno, dieron un valor ligeramente distinto según el momento. La cifra bailaba. La supuesta manecilla más fiable que teníamos resultó no ser tan constante. Peor todavía, las mediciones tomadas por la Voyager en los años 80 y las tomadas por Cassini un par de décadas después no coincidían. La Voyager había dado unas 10 horas, 39 minutos, 22 segundos. Cassini, 30 años después, midió una señal unos 8 minutos más lenta. Y 8 minutos en la rotación de un planeta es un abismo. Significaba que o el planeta había cambiado su rotación, cosa físicamente imposible en ese plazo, o que las emisiones de radio no marcaban exactamente el ritmo del interior, como se creía. Saturno se resistía a decirnos algo tan básico como cuánto dura su día. Y aquí es donde el hexágono entra en escena de una forma preciosa. Fíjate en el dato. El hexágono gira con un periodo de 10 horas, 39 minutos y unos 24 segundos. Cuando se compara ese periodo con el de las emisiones de radio del interior del planeta, coinciden de forma llamativa. Esa coincidencia sugiere algo profundo. Si el hexágono gira al mismo ritmo que el interior magnético del planeta,
Entonces el hexágono no es un fenómeno superficial que se mueve con los vientos. Está anclado a algo mucho más hondo. Está conectado con las capas profundas de Saturno, con esa parte del planeta que gira como un bloque. Y si eso es así, el hexágono se convierte en algo extraordinario, en una ventana hacia el interior, en una manecilla visible, dibujada en las nubes, que marca el ritmo del corazón oculto del planeta. Por eso, varios equipos han propuesto que el período del hexágono podría ser la mejor pista que tenemos sobre la rotación verdadera de Saturno. Una figura geométrica en el polo, resolviendo un problema que las mediciones de radio no terminaban de cerrar. Piénsalo un momento, porque el giro es precioso. Empezamos con una figura que parece un capricho estético, un hexágono curioso dibujado en las nubes. Y acabamos descubriendo que ese mismo hexágono podría ser el instrumento más fiable que tenemos para cronometrar el corazón oculto de un planeta gigante. Lo que parecía un adorno resultó ser un reloj. Y es un reloj de una clase muy particular. No lo pusimos nosotros. No lo fabricó ningún ingeniero. Es un reloj que el propio planeta se construyó solo, en su polo, y que lleva marcando su ritmo desde mucho antes de que existiéramos para leerlo. Nosotros solo tuvimos que aprender a mirarlo. Esa es la razón de fondo por la que este hexágono importa más de lo que parece. Va mucho más allá de ser la figura más rara del sistema solar. Es una manecilla conectada a las profundidades de Saturno, visible desde fuera, que nos deja asomarnos a una parte del planeta que de otra forma permanecería completamente oculta. Y queda una última pregunta, que es de las que más se hacen. Si esto pasa en el Polo Norte, ¿qué pasa en el Polo Sur? La respuesta es interesante precisamente porque no es simétrica. El Polo Sur de Saturno no tiene hexágono. Lo comprobaron el Hubble y la propia Cassini. Ahí abajo hay una corriente en chorro parecida y hay un vórtice, un huracán con su ojo, de unos 8.000 kilómetros. Pero no hay figura de 6 lados. Detente en ese contraste, porque tiene su enjundia. Los dos polos son del mismo planeta, están hechos del mismo gas, giran a la misma velocidad y reciben, con medio año de diferencia, la misma luz. Si el hexágono fuera una consecuencia inevitable de las condiciones generales de Saturno, debería aparecer también en el sur. Y no aparece. Eso indica que el hexágono depende no solo de las condiciones globales del planeta, también de detalles finos y locales del Polo Norte. De cómo es exactamente el chorro allí arriba, de su velocidad precisa, de cómo cambia el viento a medida que te acercas al polo. Pequeñas diferencias entre un polo y otro que bastan para que en uno la onda encaje en 6 lados y en el otro no llegue a formarse. Esa asimetría es en sí misma un pequeño rompecabezas. Los dos polos tienen condiciones bastante parecidas, y sin embargo, solo uno ha formado el hexágono. ¿Por qué el norte sí y el sur no es una de las preguntas abiertas que quedan sobre este fenómeno? Puede tener que ver con diferencias sutiles en la velocidad de los chorros de cada polo, o con las estaciones, o con detalles de la estructura profunda que todavía no conocemos bien. No hay una respuesta cerrada. Y me parece un buen sitio para dejarlo, porque resume bastante bien cómo es este hexágono. Una parte entendida y una parte abierta. Sabemos por qué la atmósfera puede formar geometría. Lo hemos reproducido en un laboratorio. Y sabemos que su latido nos habla del interior del planeta. Y a la vez, seguimos sin saber por qué 6 lados exactamente, ni por qué solo en el norte. Recapitulemos lo que sabemos, porque después de tanto dato hay que ordenarlo. Sabemos que hay una figura hexagonal de unos 30.000 kilómetros de lado a lado girando sobre el polo norte de Saturno, y que dentro caben 2 tierras. Sabemos que es única en el sistema solar, que persiste desde hace al menos 40 años, y que es una corriente en chorro que forma 6 lados
por el mismo tipo de física que se ha reproducido en un laboratorio con un tanque de líquido girando. Sabemos que en su centro hay un vórtice, un huracán colosal con un ojo de 2000 kilómetros. Y que ese vórtice es lo que aparece en las imágenes que se confunden con el hexágono. Sabemos que la sonda Voyager lo fotografió en 1981, pero que no se descubrió hasta 1988, al reproyectar las imágenes, y que Cassini lo estudió con detalle entre 2006 y 2017, viéndolo cambiar de azul a dorado con las estaciones. Y sabemos que su latido, de 10 horas y 39 minutos, podría estar diciéndonos cuánto dura de verdad un día en Saturno. Lo que no sabemos es por qué eligió 6 lados, ni por qué solo lo hizo en el norte. Fíjate en el equilibrio de esa lista, porque dice mucho sobre cómo funciona la ciencia de verdad. Hay una columna enorme de cosas que sabemos, medidas, comprobadas, incluso reproducidas en un laboratorio. Y hay una columna pequeña de cosas que seguimos sin entender. Esa segunda columna, lejos de ser un fracaso, es lo que mantiene viva la investigación. Un fenómeno completamente resuelto deja de dar preguntas. El hexágono sigue dándolas, y por eso los equipos de todo el mundo lo siguen estudiando con cada nueva observación. Y ninguna de las preguntas abiertas contradice lo que sí sabemos. No es que dudemos de si el hexágono existe, o de si es una onda de Rossby, o de si su período refleja la rotación del interior. Eso está bastante asentado. Lo que afinamos son los detalles finos, el número exacto de lados, la profundidad, la asimetría entre polos. Es la diferencia entre no tener ni idea de algo y entenderlo casi del todo con un par de flecos sueltos. El hexágono está claramente en el segundo caso. Y para cerrar, la idea que a mí me parece más bonita de todo esto. Durante siglos, cuando alguien miraba Saturno por un telescopio, veía una bola con anillos y poco más. Un objeto bello y remoto, del que apenas se sabía nada. Y resulta que en su polo, escondido por la distancia y por las estaciones, había una figura geométrica casi perfecta, girando en silencio desde mucho antes de que la viéramos. Una figura que no dibujó nadie, que la propia atmósfera del planeta se organizó sola, obedeciendo las mismas leyes de la física que gobiernan un cubo de agua girando en una mesa. No hizo falta ningún diseñador. No hizo falta ninguna mano. Solo un fluido, girando en las condiciones adecuadas, durante el tiempo suficiente. Eso es lo que a mí me parece más asombroso. Lo asombroso va más allá de que parezca artificial. Es que sea completamente natural. Que el universo haga geometría él solo, en el polo de un planeta, y que hayamos tenido que aprender a mirar de la forma correcta para darnos cuenta. Y hay algo más en esta historia que me gustaría que se quedara contigo. Durante casi todo el tiempo que la humanidad lleva mirando a Saturno, este hexágono estuvo ahí. Cuando Galileo apuntó su telescopio al planeta por primera vez, hace más de 400 años, y vio algo raro a los lados que no supo interpretar, el hexágono ya giraba en el polo. Cuando se descubrió que aquello raro eran anillos, el hexágono seguía girando. Durante todas las generaciones de astrónomos que estudiaron Saturno con telescopios cada vez mejores, la figura estuvo ahí, en el polo, invisible para ellos por pura cuestión de ángulo. Hizo falta enviar una sonda hasta allí, y hizo falta que alguien, años después, tuviera la idea de recomponer unas imágenes archivadas, para que por fin la viéramos. Piensa en lo que eso significa. Un objeto puede estar delante de nosotros durante siglos, casi a plena vista, y permanecer oculto simplemente porque no lo miramos de la manera adecuada o desde el sitio adecuado. La historia de la ciencia está llena de cosas así. Cosas que estaban ahí todo el tiempo,
esperando el instrumento correcto, el ángulo correcto o la pregunta correcta. El hexágono de Saturno es una de ellas. Y ahora que sabemos mirarlo, nos habla del interior de un planeta, de la física de los fluidos y de lo mucho que queda por ver en sitios que creíamos conocer. Suscríbete al canal para seguir tirando del hilo de este tipo de cosas, que es a lo que nos dedicamos aquí. Y cuéntame en los comentarios qué te parece más difícil de creer, que una atmósfera forme sola un hexágono perfecto, o que hayamos tenido esa figura fotografiada durante 7 años sin darnos cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo.